Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión síncrona programada para esta semana, el día de hoy 29 de octubre, en el que vamos a hacer un repaso rápido y práctico de lo que vienen siendo los temas que se vieron en la primera parte del curso de Contabilidad 2. Como todos ustedes saben, en unas horas más se estará aperturando el primer examen parcial, el cual abarcará de fechas del 30 de octubre a las 0 horas al día 3 de noviembre a las 23:59. Esta semana, como pueden ver ahí en su plataforma, no está programada ninguna actividad, solo se programó esta sesión síncrona para dar un repaso general de los temas que se vieron. Vamos a iniciar. El primer tema que vamos a ver es el tema de mercancías en tránsito, que corresponde al capítulo 14. Permítanme un segundito, se lo voy a presentar para que ustedes lo puedan ver también directamente en su computadora. Vamos a iniciar. Como les comentaba, el primer tema que vamos a ver es el tema de mercancías en tránsito, del capítulo 14 del libro de Contabilidad 1 de Elías Lara Flores. Y vamos a definir lo que son las mercancías en tránsito, que es el tema principal de este capítulo. Como introducción tenemos que cuando las compañías o cuando las compras de mercancías se hacen en la misma plaza donde se radica, su valor se carga directamente a las cuentas de mercancías generales, compras o almacén según el método de registro que se siga, porque al efectuar la operación se conoce inmediatamente el precio de adquisición y valor de los gastos que origina la mercancía hasta su llegada al almacén. En cambio, cuando las compras se hacen en otra plaza por cuenta y riesgo del comprador, se presenta el problema de no conocer inmediatamente su costo total, sino hasta que se haya recibido y se agrega su valor, el de todos los gastos originados, desde el punto de envío hasta el de su destino, es decir, al almacén del negocio. Buenas noches a las personas que se vayan conectando. Vamos a continuar con la presentación. Un segundito nada más. ¿Qué son las mercancías en tránsito? Representan el valor de las mercancías que se encuentran en camino y aquí se deben registrar la compra de estas últimas hechas en otras plazas por cuenta y riesgo del comprador, así como todos los gastos originados desde el envío hasta su destino final. Esta cuenta o estas mercancías en tránsito se presentan en el balance general, en el grupo de activos circulante y sus saldos de naturaleza deudora. Este movimiento o el movimiento de la cuenta y el saldo de la cuenta se carga al principio del ejercicio por el valor de las compras de mercancía hechas en otras plazas que vengan en camino por cuenta y riesgo del negocio y durante el ejercicio del valor de las nuevas compras hechas durante el ejercicio y también del importe de todos los gastos que originen dichas mercancías hasta su llegada. Se abona durante el ejercicio del valor del costo de las mercancías que lleguen al almacén y este valor se debe traspasar a la cuenta de mercancías generales, compras o almacén, según sea el caso, puestos que las mercancías han dejado de estar en camino. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estamos comentando de las mercancías en tránsito. Nos dice que se recibe factura y documentos que amparan las mercancías que remite nuestro proveedor, lo cual es por nuestra cuenta y es por un valor de 500,000 pesos para ser liquidada de contado. Para esto, dentro de nuestros registros contables o dentro de nuestra parte, nuestro sistema contable, debemos efectuar el siguiente asiento. Se carga mercancías en tránsito, el valor de 500,000 pesos, que es el valor total de la mercancía, el IVA por acreditar por 80,000, con un crédito a proveedores por 580,000 pesos. Se recibe la factura 25,125 por estafeta, por concepto de fletes de mercancías remitidas por nuestro proveedor, cuyo valor es de 20,000 pesos masiva y se efectúa el siguiente asiento. Mercancías en tránsito 20,000, IVA por acreditar 3,200 y banco 23,200. Con esto, pues obviamente hacemos el registro directo de esas mercancías en tránsito. Llegan al almacén del negocio las mercancías remitidas por nuestro proveedor y para esto tenemos que determinar el costo total de las mercancías. La factura por mercancía es por 500,000 pesos y la factura por fletes es de 20,000. Aquí ya determinamos nuestro costo total y el costo total de las mercancías en tránsito es de 520,000 pesos. Cuando ya las mercancías llegan al negocio, pues obviamente se tiene que traspasar, como dice la literatura, de la cuenta de mercancías en tránsito a la cuenta de almacén, compras o la cuenta de acuerdo al sistema contable que se esté utilizando o al método de contabilización. En este caso estamos utilizando el almacén, se cargan 520,000 pesos para aumentarlos y se disminuye la cuenta de mercancías en tránsito por 520,000 pesos.
De lo anterior, pues obviamente tenemos que liquidar la mercancía a nuestro proveedor haciendo un cargo a proveedores por 580, con crédito a bancos por 580,000 pesos. Y así es como quedarían nuestros asientos o dentro de las cuentas de mayor. Al final las cuentas de mercancías en tránsito quedan en cero. El almacén son 520,000 pesos porque hay que acordarnos que todos los gastos originados desde el que salen del almacén del proveedor hasta que llegan a nuestro almacén tienen que ser considerados como parte de su costo sin incluir el impuesto al valor agregado. Esos serían nuestros saldos a nivel mayor al momento de que registramos las cuentas de mercancías en tránsito. Agradezco a las personas que se conectaron, a la señorita Sonia. Bienvenida, buenas noches. ¿Hasta ahorita algún comentario? Buenas noches. No, todo bien. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Comentaba al principio de la reunión que es prácticamente una reunión de repaso rápido para el examen. El examen es el día de mañana o en unas horas más se va a aperturar. Consta de 30 preguntas y pues obviamente tienen ahí la oportunidad de presentarlo. Va a estar aperturado, 5 días y se cierra el 3 de noviembre a las 23:59. ¿Ok? Sí, gracias. Un segundito, nada más permítame tantito para poner la siguiente diapositiva. Sí. El siguiente tema que vamos a ver es el tema de libros de contabilidad. Lo vamos a ver directamente de la literatura porque no traigo a la mano la presentación. Y vamos a ver los principales libros de contabilidad que están obligados a llevar tanto a las personas físicas como las personas morales, así como su aspecto legal y su definición. Los libros de contabilidad que están obligados a llevar las empresas se deben de implementar de conformidad con los ordenamientos y las disposiciones que para cada clase de contribuyente establezcan las leyes, los códigos y los reglamentos que se ocupen de la materia. Las personas físicas, pues ya dijimos que son las personas o las empresas que están constituidas por un solo individuo, y los libros de contabilidad que están obligados a llevar a cabo las personas físicas varían de acuerdo con su actividad y con el régimen bajo el cual, dependiendo de dicha actividad, deba pagar el impuesto sobre la renta. Como ejemplo mencionaremos algunas de las actividades más comunes, como son los honorarios, las personas físicas por arrendamiento y las personas físicas con actividad empresarial. El aspecto contable. Como puede verse por lo expuesto anteriormente, la naturaleza y número de los libros de contabilidad que deben de llevar las empresas de la clase de causante, depende de la clase de causante de que se trate, pero en todo caso se debe de hacer de conformidad con determinados ordenamientos o disposiciones fiscales. Por tal motivo, se recomienda que el cumplimiento de todo lo relacionado con los libros de contabilidad que deben llevar las empresas esté acorde con lo dispuesto o con los ordenamientos que rijan las leyes actualizadas. Vamos a continuación a indicar las definiciones contables de los libros que están obligados a llevar los causantes mayores, así como lo referente a cada uno de ellos. Los libros principales. Con el nombre de libros principales se denominan contablemente a los libros de diario y libro mayor. Anteriormente se incluía también el libro de inventarios y balances, pero de un tiempo para acá ya no se lleva. Libros auxiliares, con el nombre de libros auxiliares se denominan contablemente los libros que se llevan para registrar en forma analítica las operaciones. Y vamos a ver algunos ejemplos y las definiciones de cada uno de ellos. El libro de diario también conocido con el nombre de primera anotación, es aquel en el cual se registran por orden progresivo de fechas cada una de las operaciones que se van efectuando. En el libro de diario se deben escribir las operaciones detalladamente, iniciando no solo el nombre de las cuentas de cargo y abono, como hasta ahora se ha venido haciendo, sino además una serie de datos de carácter informativo, tales como la fecha de operación, el número de orden de la operación, el número de las personas que intervienen en la operación,
el nombre y número de documentos que amparan la operación, por ejemplo, el número de factura, recibo, nota, etcétera, el vencimiento de los documentos, las condiciones bajo las cuales se contrató la operación, por ejemplo, en efectivo, a crédito, parte en efectivo y el resto a crédito, etcétera. Un ejemplo de esto pues puede ser una compra de una venta a crédito donde se registra el movimiento y ahí se pone que es una operación a crédito. Todos estos datos y algunos más que requieran la naturaleza de las mismas operaciones se deben de mencionar al registrar las operaciones en el libro de diario. Y el rayado del libro de diario, para que en el libro de diario se puedan registrar tanto las cuentas de cargo y abono como los datos informativos anteriores, se le dio a dicho nombre el siguiente rayado: el número de asiento, el folio, la redacción, el parcial, los cargos y los abonos. A este rayado se le conoce como el rayado de diario continental. Ahorita no vamos a mencionar todos los conceptos y nos vamos a ir directamente al libro de mayor. El libro de mayor es aquel en el cual se abre una cuenta especial para cada cuenta de activo, pasivo y capital. Al libro mayor se le deben de traspasar por orden progresivo las fechas de los asientos del libro de diario que vimos en el anterior tema. El libro mayor también es conocido con el nombre de libro de segunda anotación, pues los datos que aparecen en él provienen del libro de diario, del cual se copian las cuentas, los valores y las fechas. El rayado del libro mayor dice: cuando en las cuentas únicamente se registran los cargos y abonos, el rayado del libro mayor es el siguiente: es el debe, el haber y el concepto. Y por último, vamos a ver el sistema de registro electrónico. Como lo mencioné en algunas clases o en algunas de las sesiones, pues obviamente este sistema ha ayudado mucho a lo que son la parte contable y administrativa, ya que actualmente es muy difícil llevar de manera manual los diferentes registros de las operaciones contables de una compañía, sobre todo cuando son compañías que tienen niveles muy altos de operaciones. Sería imposible tener a la mano la información que se requiere para la toma de decisiones. Vamos a mencionar algunos conceptos como las características y ventajas de cada uno de los sistemas del registro electrónico. Generalmente el registro electrónico se refiere a todos aquellos software que, como ya mencionamos, hacen más simple la actividad contable. Como lo vimos en el capítulo 1, el registro de operaciones mercantiles puede efectuarse mediante los sistemas de registro manual, mecánico y electrónico, siendo este último de gran importancia en la actualidad, ya que implica el uso de una computadora, por lo que estudiaremos algunas de las características y ventajas que tiene la utilización de este sistema. Reducción del tiempo y costos. Como ya lo sabemos, sobre todo en la actualidad, la computadora se ha convertido en un instrumento de gran utilidad en las empresas, ya que con la automatización de los sistemas de trabajo se logra reducir principalmente tiempo y costos invertidos a las actividades. El requerimiento de la contabilidad. Los sistemas computarizados requieren de la contabilidad básica para el registro de las operaciones que en ellos se pueden obtener. Para obtener, más bien dicho, información rápida y precisa de reportes financieros, los cuales son de gran utilidad para la toma de decisiones y para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Aquí en este caso vemos un esquema de lo que viene siendo un sistema de registro electrónico o un sistema contable electrónico, donde tenemos una entrada de las operaciones o una entrada de información que en muchos de los casos, sobre todo dependiendo de la magnitud del sistema, ya es en automático. Se genera una operación en determinada área, en automático viaja al sistema contable, se procesa la información, nos da una salida de información y con la cual tenemos la retroalimentación o los reportes que nosotros queramos ver. Esas son algunas de las ventajas que tenemos en lo que viene siendo el sistema electrónico. Como resumen de este capítulo, podemos ver que existen dos libros: el libro de diario y el libro de mayor, que son los que principalmente se utilizan y que son la base de los sistemas electrónicos o de los software contables actualmente. Con esto damos terminado el capítulo 2. Vamos a continuar con el siguiente tema. Nomás permítame un segundito, señorita, y ahorita lo exponemos.
Nada más, por favor, ¿me puede confirmar si se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Vamos a continuar con el capítulo 17 que habla de las cuentas colectivas y de control. Vamos a definir rápidamente algunos de los conceptos básicos de este tema. Cuentas colectivas y de control, lo que, pues como lo vimos es que se comprende el concepto de cuentas colectivos y de control. Dice que las empresas que efectúan operaciones con un número reducido de personas o de instituciones pueden establecer el sistema de registro individual, que consiste en abrir una cuenta especial en el libro mayor para cada persona o institución con las que se opera. Un ejemplo, si se venden mercancías a crédito al señor Antonio González por 50,000 pesos, el registro de esta venta debería hacerse de la siguiente manera. Aquí la cuenta de mayor, como es un nivel de operación muy bajo, pues se abre una cuenta específico para este cliente, que en este caso es el señor Antonio González. Se carga el valor del total de la operación, que corresponde a 58,000 pesos, de los cuales son 50,000 pesos del valor de la mercancía, que corresponde a las ventas, y 8,000 pesos del IVA por pagar. En esta modalidad, el registro para cada uno de los clientes, bancos, deudores diversos, proveedores y acreedores, se abre una cuenta especial del libro mayor. En cambio, las empresas que efectúan operaciones con numerosas personas o empresas deberán llevar un registro global, porque si abrieran una cuenta a nivel mayor para cada una de ellas, se enfrentarían a los siguientes inconvenientes y dificultades. El libro de mayor sería demasiado reducido para contener todas las cuentas personales, sería más complicado localizar las cuentas, sería más laborioso llevar a cabo al día los pases de las cuentas afectadas, no se podría determinar rápidamente el total a favor o a cargo del negocio, pues sería necesario primero conocer el total de cada cuenta y después la suma de todas ellas. Sería necesario incluir un gran número de cuentas personales en la balanza de comprobación y resultaría más lenta la preparación de los estados financieros. Para evitar lo anterior o estos inconvenientes, del registro individual, cuando se hacen operaciones numerosas o instituciones, se abren cuentas colectivas o de control. Las cuentas colectivas o de control se llevan en el libro mayor y expresan el total de los saldos de una serie de cuentas particulares asentadas en registros llamados auxiliares. Las cuentas particulares que se abren en los mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares o subcuentas, pues representan una parte del saldo de la cuenta colectiva a la que corresponde. Pase a las subcuentas. Cada vez que el libro mayor se haga un cargo o un abono en una cuenta colectiva, deberá corresponderse con una notación de igual naturaleza en la subcuenta respectiva del mayor auxiliar. De acuerdo con lo que acabamos de decir, la suma de los saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe coincidir en cualquier momento con el saldo de la cuenta colectiva correspondiente. Para interpretar lo anterior, vamos a ver gráficamente lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de la cuenta colectiva de lo que viene siendo el saldo de clientes. Si se fijan aquí, al sumar todos estos saldos, tenemos un saldo global. Si tuviéramos que abrir una cuenta por el cliente A, una cuenta por el cliente B, una cuenta por el cliente C y por el cliente D, obviamente esto nos ocasionaría los inconvenientes que ya vimos en las diapositivas anteriores. Para eso se abre una cuenta colectiva. La sumarización de todas esas subcuentas va a dar el saldo global. Es importante entender que aunque esto es una explicación gráfica de lo que vienen siendo las cuentas a nivel subcuenta, en la actualidad en los sistemas, pues obviamente podemos ver a nivel detalle a través de una balanza, a través de un reporte de mayor o a través de un auxiliar en específico. Si sacamos, por ejemplo, dame la cuenta de clientes, el reporte de la cuenta de clientes nos va a decir que el saldo son 150,000 pesos, pero nos va a desglosar estos saldos. Entonces, si ya queremos ver en específico los movimientos de uno de estos clientes o de un proveedor o de una cuenta de mercancías, pues obviamente lo podemos sacar todavía más a detalle, pero eso ya depende del catálogo de cuentas que se haya estructurado dentro del sistema electrónico y que nos sirve para el registro de las operaciones. Las cuentas colectivas y de control son aquellas que pueden agrupar en una misma cuenta, pero a nivel analítico o detallado, como ya lo estamos viendo en este ejemplo. Un ejemplo también de lo que viene siendo una cuenta colectiva de control es la cuenta de bancos, por poner un ejemplo. Aquí estas codificaciones que se ven aquí no es otra cosa más que una codificación o una cuenta contable
que se hace al momento de que se genera o se carga dentro de un sistema electrónico una empresa y se carga un catálogo de cuentas donde nosotros clasificamos, como ya lo vimos en los cursos de contabilidad 1, los activos, pasivos y capital, y les damos una codificación para visualizarlos. Aquí pongo el ejemplo de la cuenta de bancos, donde tenemos como cuenta esta cuenta colectiva, y luego tenemos una subcuenta que es la 1102-001. Esta 001 depende de la 002 y estamos hablando que son bancos en moneda nacional, y en la subcuenta o en el auxiliar al tercer nivel decimos que es la cuenta de Banorte. Aquí podríamos tener la cuenta 11-002-001-002 y podría ser Santander, la 11-02-001-003 y podría ser Banamex, por poner un ejemplo. Igual, si tuviéramos, por poner un ejemplo, cuentas en otro país, pues aquí sería la 1102, que es la cuenta de bancos, y luego sería aquí la 1102-002, y aquí le podríamos poner bancos en moneda extranjera, y luego abrir otra subcuenta, pero que dependa de la 002, para poner el Chase Bank o determinado banco extranjero. Es nada más para ejemplificar la practicidad y para qué nos sirven las cuentas colectivas o de control. Hay una duda nada más. En esas, ¿hay una cantidad específica o pueden ingresar, o sea, muchas subcuentas? Es una muy buena pregunta. Aquí hay que entender que todo esto es en base al nivel de operaciones y al giro de un negocio. Por poner un ejemplo, hay empresas que tienen hasta 20 cuentas inclusive en mismos bancos. Aquí yo estoy poniendo el ejemplo de un banco, pero yo puedo poner aquí, no sé, Banorte cuenta 6124 y luego abrir la 002, Banorte la 6780, porque son varias cuentas en moneda nacional. No existe un límite. El límite lo ponemos nosotros de acuerdo a esta codificación. Aquí, ¿qué le quiero dar a entender? Que, por ejemplo, en la cuenta de bancos, generalmente y como cultura general, cuando aperturamos un catálogo de cuentas, las cuentas 1 son las cuentas de activo. Todas las que dicen 2 son cuentas de pasivo, las 3 son de capital, las 4 son de ingresos o ventas, las 5 son de costos, las 6 son de resultados y las 7 son de otros productos u otros ingresos. Aquí la estructura nos dice que nosotros pudiéramos abrir hasta, le ponemos 001, igual aquí le ponemos poner 01, pero aquí significa que yo puedo abrir hasta 9,101, 9,999 cuentas hacia abajo. Si quisiéramos abrir, por decir, 100,000 cuentas, pues aquí la estructura cambiaría, pero eso nosotros lo definimos al momento que cargamos el catálogo de cuentas. Pero no, como tal, no existe un límite. Ah, ok, muchas gracias. Sí. El propósito principal de las cuentas colectivas es para que las personas morales o personas físicas tengan un mejor control de las operaciones financieras que se registran en un periodo. Y esto también depende del tipo giro o a lo que se dedique el negocio. No es lo mismo que una persona moral o una persona física que tiene operaciones o ingresos pues no tan altos en un ejercicio, a una empresa como FEMSA, a una empresa como Ternium, a una empresa como Hershey, que maneja cantidades enormes de operaciones, que tienen cuentas en diferentes bancos. Aquí quiero aclarar que puse la cuenta de bancos como un ejemplo. También se puede poner la cuenta de clientes, la cuenta de deudores diversos, la cuenta de proveedores, dependiendo. Hay que acordarnos que las cuentas colectivas se pueden utilizar tanto en cuentas de activo como en cuentas de pasivo. Esto nada más era para ejemplificarlo, ¿verdad? Principales mayores auxiliares: el mayor auxiliar de bancos, que ya lo vimos, el mayor auxiliar de almacén y el mayor auxiliar de cuentas por cobrar, que corresponde a lo que vienen siendo las cuentas por cobrar dentro de la contabilidad. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, hablamos de clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Principales mayores auxiliares de pasivo, lo que comentábamos ahorita. Los principales para el caso de cuentas por pagar son los proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. Reglas para facilitar el movimiento de los mayores auxiliares: se presentan las siguientes reglas. Aquí nada más también, me imagino que no me tocó ver con ustedes el curso de contabilidad 1,
Probablemente algunos de ustedes no vayan directamente a la parte contable, pero los que vayan para una cuestión administrativa, contable o fiscal, es muy importante conocer el saldo de las cuentas, porque ahí se basa, la regla principal de la contabilidad es que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad, la famosa regla de la partida doble, pero es muy importante conocer cuál es la naturaleza de las cuentas. Como ya lo menciona ahí, las reglas para el movimiento de los diferentes libros o de las diferentes cuentas es que para un saldo deudor aumenta con un cargo, es decir, si nosotros queremos aumentar el saldo de la cuenta de bancos, tenemos que cargarle a la cuenta de bancos. Un saldo deudor disminuye con un abono. Si pagamos una cantidad de dinero por determinada operación, esta cuenta, como es de naturaleza deudora, va a disminuir porque le estamos retirando dinero de esa cuenta de bancos. Si fuera una cuenta de clientes y el cliente nos paga, pues obviamente cargamos a bancos, el saldo deudor aumenta porque es una cuenta de bancos, pero el saldo deudor de la cuenta por cobrar va a disminuir con el abono. Un saldo acreedor, a diferencia del deudor, aumenta con un abono. Es decir, cuando hacemos una compra de mercancía a crédito, le cargamos a mercancías, ahí va con crédito a proveedores o abono a proveedores. El saldo acreedor de proveedores o el saldo de proveedores, acreedores o el pasivo que corresponda va a aumentar con el abono y va a disminuir con el cargo. Si esa mercancía la pagamos al siguiente mes, le vamos a cargar a la cuenta de proveedores para disminuirla y le vamos a dar la salida al banco, por cual el saldo deudor va a disminuir con dicho abono. Los cargos se suman con saldos deudores y se le restan a los saldos acreedores, pues es por lógica, ¿va? Y los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores. Aquí es muy importante por eso conocer la naturaleza de cada una de las cuentas. En el caso de los activos, prácticamente todas, salvo las depreciaciones, son de naturaleza deudora, los pasivos son de naturaleza acreedora, el capital es de naturaleza acreedora, los ingresos o ventas son acreedoras, los costos y los gastos son deudores. Con esto terminaríamos el tema de lo que viene siendo el capítulo 17, que habla de las cuentas colectivas o de control. No sé si tenga algún comentario hasta ahorita. Sonia se llama, ¿verdad? Sí, no, ninguno, nada más la duda que ya consultamos. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema, permítame tantitito. Sí. Listo, una disculpa. Vamos a continuar con el tema de asientos de ajuste. Lo vamos a mencionar así muy rápidamente. ¿Qué son los asientos de ajuste? Ahorita lo vamos a ir mencionando así muy rapidito. Los asientos de ajuste son todos aquellos que se deben de realizar antes de generar o de preparar los estados financieros. Estos asientos de ajuste se deben de realizar porque si no se hacen, la información financiera que se presenta en cada uno de los estados financieros, como el balance general o el estado de resultados, no va a ser fidedigna, y ahorita vamos a ver
a uno de los ejemplos. ¿Qué circunstancias motivan a que se generen estos asientos de ajuste? Nos dice que al terminar el ejercicio, después de tener la seguridad por medio de la balanza de comprobación de que todos los asientos del libro de diario han sido pasados al libro de mayor, es decir, el libro de primera anotación y el libro de segunda anotación que vimos ya en los libros de contabilidad, y que el saldo de cada una de las cuentas registradas en él coincide con el de su mayor auxiliar correspondiente, se debe de proceder a la preparación de los estados financieros. Por lo que se refiere a la formación del balance general, este no se debe de elaborar con los saldos que arrojen las cuentas del libro de mayor, pues aunque no se hayan cometido errores al registrar las operaciones, los saldos de dichas cuentas no siempre coinciden con la situación real. Esto debido a varias circunstancias, entre las cuales podemos mencionar antes. Que se hayan omitido el registro de una o varias operaciones por no haber sido reportadas en la fecha en que debieron de haberlo hecho, sin olvido, que los bienes del valor del activo fijo que aparece como saldo en las cuentas respectivas ya no es el mismo, pues evidentemente el tiempo transcurrido y el uso al que han estado sometidos dichos bienes han originado con ellos una disminución en su valor, lo que se le conoce como la depreciación. El valor de los conceptos del activo diferido, por ejemplo, el de los gastos de instalación, papelería, propaganda, etcétera, no corresponde al que realmente se tiene, debido a que su valor ha ido disminuyendo durante el ejercicio conforme se han utilizado, amortizado o disfrutado dichos conceptos, lo que se conoce como amortización dentro del activo diferido. Que existan a favor del negocio cantidades no cobradas, por ejemplo, rentas, intereses, etcétera, y que existan cantidades a cargo del negocio no liquidadas, por ejemplo, rentas, sueldos, intereses, comisiones bancarias, etcétera. Estas y otras operaciones son las causas por las cuales los saldos que arrojan las cuentas del libro de mayor no coinciden con lo que realmente se tiene al terminar el ejercicio. Por tanto, antes de proceder a la preparación de los estados financieros, es necesario hacer un examen del saldo de cada una de las cuentas de mayor para saber si su valor coincide o no con la realidad. Cuando no coincida, la diferencia que resulte se debe registrar por medio de asientos especiales que reciben el nombre de ajustes o asientos de ajuste. Cabe indicar que no hay regla fija para el número de ajustes. Obviamente esto depende de cada empresa y del tipo de operación al que se realice. Y a continuación vamos a mencionar los motivos que originan, o vamos a poner algunos ejemplos más comunes de algunos asientos de ajuste que se presentan en alguna de las cuentas. No las vamos a visualizar todas, pero sí vamos a poner unos ejemplos más sencillos. Por ejemplo, en el caso de la cuenta de caja, estamos hablando de la cuenta de caja que va dentro del estado financiero denominado balance general y que va arribita de lo que viene siendo la cuenta de bancos. Dice, como ya se indicó, el saldo de la cuenta de caja expresa la existencia en efectivo. Sin embargo, al terminar el ejercicio, es necesario comprobar si en realidad dicho saldo corresponde al numerario que materialmente existe en la caja, para lo cual es necesario practicar un arqueo o una operación que se denomina arqueo de caja. ¿Qué se entiende por arqueo de caja? Entendemos por arqueo de caja el recuento material del dinero en efectivo al terminar el ejercicio, y se pueden presentar los siguientes casos. Que el valor del arqueo coincida con el saldo de la cuenta de caja o de lo que nos diga el saldo contable, que el valor del arqueo sea menor que el saldo de la cuenta de caja. En este caso la diferencia constituye un faltante, porque si nosotros tenemos en un saldo en la cuenta de caja de 50,000 pesos y tenemos físicamente, no sé, 49,000, pues hay un faltante de 1,000 pesos. Que el valor del arqueo sea mayor que el saldo de la cuenta de caja, en este caso la diferencia constituye un sobrante. Si tenemos 50,000 pesos dentro de nuestro auxiliar contable y tenemos físicamente 51,000 pesos, pues obviamente hay una diferencia de 1,000 pesos que sobran de acuerdo al arqueo. Cuando el valor del arqueo coincide con el saldo de la cuenta de caja, no es necesario hacer ajustes, pues obviamente no hay diferencia. Si tenemos 50,000 físicamente y 50,000 en el saldo dentro de nuestros registros, no hay necesidad de hacer ningún ajuste. Cuando el valor del arqueo sea menor que el saldo de la cuenta de caja, el faltante puede tener origen en. Aquí nada más es como un ejemplo ilustrativo. Operaciones no reportadas por el cajero o cantidad dispuesta por el cajero o pagadas de más. Y a continuación nos van a presentar los asientos de ajuste para estos dos casos. En el caso de que haya un faltante por operaciones no reportadas por el cajero,
El valor faltante por operaciones en la cuenta de caja se proceden dependiendo de cada caso. En este caso, por ejemplo, tenemos el saldo de la caja de acuerdo al libro mayor, 200,000 pesos, pero en efectivo tenemos 170,000 pesos. Es decir, nos faltan 30,000 pesos. Y al momento de hacer el arqueo nos dimos cuenta que se debe al pago de una letra de cambio que por esa misma cantidad no reportó el cajero. Aquí es porque o no lo reporta, de acuerdo a lo que vimos aquí, o porque pues lo hacen de manera inconsciente o de manera intencional. Se tiene que hacer el asiento cargando la cuenta de documentos por pagar, 30,000 pesos, porque alguien nos debe este dinero con una salida a la cuenta de cajas. Del saldo original que traíamos de 200,000 pesos, le restamos los 30,000 pesos dentro de las cuentas T y le restamos estos 30 y ya nos da los 170,000 pesos y ya nos coincidiría nuestro arqueo con nuestro saldo nuestro arqueo físico con nuestro saldo de la cuenta contable. El faltante, en el caso de que haya faltantes por cantidades dispuestas por el cajero pagados de más, el valor del faltante por cantidades dispuestas por el cajero se abona en la cuenta de caja y se carga en la cuenta personal del cajero para asentar la obligación que tiene de pagar dicho faltante. Obviamente, si cuando nosotros nos entregan un arqueo o un fondo fijo, pues nos entregan la responsabilidad de resguardarlo. Y cuando hay un faltante por una situación así, nos lo cargan a nuestra cuenta, a nuestro número de empleado, hasta que lo podamos aclarar y ver si corresponde o no dicho faltante. Aquí el saldo en la cuenta de caja, según el libro mayor, es de 160,000 pesos y la existencia en efectivo es de 140, por lo que existe un faltante de 20,000 pesos. Aquí, estos 20,000 pesos, pues no sabemos de qué son. Aquí le cargamos a deudores diversos. Aquí es otro ejemplo, volviendo al tema anterior, de las cuentas colectivas. Si es una empresa que tiene infinidad de empleados, pues obviamente no va a abrir una cuenta para el nombre del cajero. La cuenta colectiva es la cuenta de deudores diversos y la subcuenta sería Juan Pérez, por poner un ejemplo, que nos debe 20,000 pesos con abono a la caja para que nos cuadre el valor del saldo real. Eso sería como ejemplo de cómo se ve reflejado. También vamos a ver los ajustes correspondientes para registrar los faltantes, ¿va? Por ejemplo, también nos pone un ejemplo, cuando el faltante sea por una cantidad pequeña, su importe se puede considerar como una pérdida siempre y cuando así lo autorice la gerencia. Por ejemplo, nos ponen que son 220,000 pesos del saldo de la cuenta y el arqueo es de 219,980, pues realmente es una cantidad muy pequeña que nada más se carga dentro del estado de resultados a una cuenta que se llama otros gastos con crédito a la caja para que ya nos cuadre el valor de 219,980. Aquí nada más hay que entender que cuando son operaciones de ese tipo y cantidades muy pequeñas, en la parte fiscal estas cantidades deben de meterse como gastos no deducibles. ¿Ok? Ese es un ejemplo de ajuste para lo que viene siendo la cuenta de cajas. Vamos a poner otro para no extendernos tanto de la cuenta de bancos. Dice, el saldo de la cuenta de bancos representa el valor del efectivo depositado en dichas instituciones o en distintas instituciones bancarias. Sin embargo, hay ocasiones en que dicho saldo no coincide con el valor de los estados de cuenta de los bancos que manejan los fondos de la empresa. Las circunstancias por las cuales el saldo de la cuenta de bancos no coincide con el valor de los estados de cuenta son varias y entre los cuales se pueden mencionar las siguientes. Que existen cheques expedidos aún no cobrados por las personas a quienes se les giraron, que la diferencia sea por valores que el banco abona o aumenta en nuestra cuenta y que la diferencia sea por prestación de servicios que el banco carga o descuenta de nuestra cuenta de cheques, como en el caso de las comisiones bancarias, comisiones por cheques devueltos, etcétera. Y vamos a poner un ejemplo nada más muy sencillo. Vamos a ver el primer caso. El tercer caso, que es el más común, que la diferencia sea por prestación de servicios que el banco carga o descuenta de nuestra cuenta, que viene siendo este punto. Dice, la prestación de servicios que el banco carga o descuenta en nuestra cuenta puede ser de cobranza, de documentos, situaciones de fondos, manejo de cuentas de cheque, etcétera. El valor de ellos se debe cargar en la cuenta de gastos que corresponda y abonar en la de bancos.
Si la prestación de servicio causa IVA, pues obviamente se le tiene que desglosar y abonar en la cuenta de bancos de la siguiente manera. El saldo de la cuenta de bancos, de acuerdo a nuestro auxiliar contable, es de 180,000 pesos. Aquí no se hace un arqueo porque aquí tenemos un estado de cuenta a determinada fecha donde nos dice que tenemos 179,000 pesos de saldo. La diferencia corresponde a 1,000 pesos, es decir, el banco, nosotros traemos más en contabilidad y el banco tiene menos. ¿Qué significa? Que nos falta hacer el registro de la comisión. Aquí en este caso estamos hablando de una situación de un fondo, es decir, si al banco por alguna situación nos regresó un cheque, pues tenemos que cargar a gastos financieros los 909 pesos y el IVA acreditable que corresponda. Aquí en la bibliografía no está muy actualizado el IVA, pero es para fines prácticos del 10%. Y le acreditamos a banco los 1,000 pesos para que ahora sí nos queden los 179,000 pesos. Esos son dos ejemplos, existen muchas más cuentas que se pueden revisar. Ahorita para efectos de entender lo que es un asiento de ajuste, pusimos el caso de la cuenta de cajas y el caso de lo que viene siendo la cuenta de bancos. Hay otros ajustes que se hacen, como los ajustes del activo fijo. Como lo mencionamos, dentro del balance general existen, de acuerdo a su grado de disponibilidad, los activos se clasifican en circulante, fijo y diferido. Los activos fijos, la mayoría de ellos se deprecian, es decir, que van perdiendo su valor con el paso del tiempo. La Secretaría de Hacienda, a través de la ley del impuesto sobre la renta, nos autoriza a disminuir el valor con porcentajes establecidos. Y obviamente, cuando nosotros presentamos un estado financiero, pues obviamente se ve el valor del activo, pero también tenemos que considerar la depreciación acumulada. Si esa depreciación no está registrada al momento que se presenta el estado financiero, pues obviamente no va a reflejar el valor del activo que corresponde. El asiento contable que se hace para registrar o disminuir el valor de un activo con el paso del tiempo es que se le carga la cuenta de gastos de depreciación acumulada con crédito o abono a la cuenta de depreciación acumulada, pero de las cuentas de activo dentro del balance general. Ese es otro asiento que se pudiera mencionar como ejemplo, al igual que las rentas o los gastos de instalación, etcétera. Con esto damos por terminado el comentario o visto el capítulo que habla de los asientos de ajuste. Le digo, hay bastantes, pero son muchos para mencionarlos. Pero lo importante o que nos debemos de llevar de este punto es de que tenemos que hacer todos los asientos de ajuste que correspondan dependiendo del giro de la empresa y que cada empresa puede llevar a cabo los ajustes necesarios dependiendo de su giro o de su nivel de operación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Sonia? No, todo bien. Muy bien. Vamos a ver el último tema. El tema que vamos a ver es el tema de lo que viene siendo los sueldos y salarios y su carga tributaria de manera muy global, para al final hacer una retroalimentación con usted y dar por terminada la sesión. Permítame un segundito. Listo, nada más me confirma, por favor, que sí se vea, Sonia, si es tan amable. Sí se ve. Ok, bueno, el último capítulo, el último tema que vamos a ver de repaso es el tema de sueldos y salarios y su carga tributaria, el cual vimos la semana pasada. Lo vamos a mencionar así de manera muy general. En México, como en la mayoría de los países, todas las personas que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios o que pertenecemos o que prestamos el servicio a un patrón, estamos obligados a pagar el impuesto. Hay impuestos que son a cargo de la empresa y hay impuestos que son a cargo del trabajador. En el caso específico de lo que viene siendo el impuesto sobre la renta, pues obviamente todo el impuesto es a cargo nuestro.
En el caso de las cuestiones de seguridad social, hay unos porcentajes que nos corresponden a nosotros y otros porcentajes que le corresponden al patrón. En el caso específico, hay diferentes disposiciones que regulan esta carga tributaria. Hay regulaciones a nivel federal, como en el caso del ICR, como en el caso del IMSS, ARE, Infonavit, que son las cuestiones de seguridad social y de vivienda, pero también existen algunas otras regulaciones a nivel estatal, como en el caso del Estado de Nuevo León, que tenemos el ejemplo del impuesto sobre la nómina. Este impuesto sobre la nómina es a cargo del patrón y es un porcentaje del 3% que paga el patrón al Estado por todos aquellos conceptos que haya pagado durante un periodo por concepto de sueldos, salarios, prestaciones, etcétera. Eso es a manera de resumen. A continuación vamos a verlo de manera muy generalizada. El objetivo de este tema pues, es estudiar las contribuciones derivadas de los sueldos y salarios. Actualmente en México existen sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que reciben los trabajadores. Son objetos de diversas contribuciones, ya sean a favor del gobierno federal o del estatal. También las aportaciones de seguridad social a favor del mismo trabajador originan contribuciones que son causadas tanto por la empresa que realiza dichos pagos como por los propios trabajadores al momento de percibirlos. En el caso del impuesto sobre la renta, el artículo 94 actualmente, que en el caso del título de las personas físicas nos establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Asimismo, la misma ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 96, establece que quienes hagan pagos por concepto a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Y nos dice que no se deberá efectuar retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Es decir, todas las personas que tengan que ganen un salario mínimo, pues obviamente inclusive existe algo que se llama subsidio y a ellos no se les hará ninguna retención. Las cuotas de seguridad social. En el caso de las cuotas dice que, bueno, aquí se me fue la diapositiva. Ahorita vamos a ver el tema de las cuotas de seguridad social. En el caso del 3% sobre nóminas, la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León establece en su artículo 154 que es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo, en servicios o en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de un patrón dentro del territorio del Estado. El artículo 156 dice que es base de este impuesto el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 154 y el artículo 157 nos dice que este impuesto se causará con una tasa del 3% sobre la base a que se refiere el artículo anterior. Este impuesto deberá efectuarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel que corresponda a dicho pago, presentándose al entero una declaración en la oficina recaudadora correspondiente en las formas oficialmente aprobadas. Actualmente pues ya las formas no existen, todo es a través de una página del Estado que nos da un formato y el cual se paga de manera directamente en el banco, inclusive se puede pagar en línea. Para ejemplificar esto voy a poner unos ejemplos de los cálculos de cómo se determinan el impuesto sobre la renta para las personas que perciben un sueldo o un salario. Vamos a ver un ejemplo muy rápido de los cálculos y los porcentajes de lo que viene siendo las cuotas de seguridad social y el ejemplo de lo de el 3% sobre nóminas. Nada más confirme si estoy presentando una hoja en Excel, no sé si la puede ver. Sí, se ve la de Excel. Ok, muy bien. Vamos a mencionarlo así muy rapidito para... como les comentaba, el primer punto que vamos a ver es el tema del ICR. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que percibe, aclarando académicamente y para fines prácticos, una cantidad de 40,850 pesos con 40 centavos.
yéndonos a lo que lo dice la ley, nosotros tenemos que hacer un cálculo para determinar su impuesto. ¿Cómo se calcula el pago de este impuesto? Pues primeramente existen unas tablas de manera mensual que emite el SAT para poder realizar el cálculo y la retención correspondiente del impuesto. El cálculo aquí es muy sencillo. Tenemos estas tablas para el ICR mensuales, donde tenemos, de acuerdo al grado de ingreso, un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y el porcentaje que se le debe de aplicar. Aquí habla de salarios de 1 centavo a 578, cuánto es su cuota fija y qué porcentaje de impuesto le corresponde. Aquí, si visualizamos el valor del sueldo mensual de esta persona es de 40,850 con 40 centavos, lo buscamos dentro de su rango y está en esta cantidad, entre 38 y 72, lo que significa que el límite inferior son 38,177.70. Al restarle al salario mensual el límite inferior, tenemos el excedente sobre el límite inferior y le debemos de aplicar el porcentaje que corresponde de acuerdo a ese ingreso, que en este caso es el 30%. Se lo aplicamos aquí y los 2,672 lo multiplicamos por el 30% y nos da nuestro impuesto marginal, que es de 801,81 centavos. Le sumamos la cuota fija, que son los 7,162.74, y tenemos el ICR. Aquí no existe un subsidio, como lo mencionamos hace ratito, porque el subsidio está destinado por parte, o es un apoyo gubernamental que, aunque es muy poco, está destinado para todas aquellas personas que tienen ingresos inferiores. Como esta persona o este ejemplo tiene 40,850 pesos de ingresos mensuales, pues obviamente de 7,382 pesos en adelante, el subsidio es de cero. Por eso es que aquí ya en la fórmula nos lo pone como cero. Su ICR a pagar sería de 7,964 pesos. Aquí aclaro que esta cantidad es mensual. Si esta persona cobrara de manera quincenal, pues obviamente sería aquí el cálculo, dividir entre dos estas cantidades y mejor pagaría 3,800 y fracción de pesos. Es nada más para ejemplificar cómo se hace el cálculo. Aunque también comento que las tablas existen semanales, catorcenales, quincenales, mensuales y anuales. Obviamente, dependiendo, hay empresas que pagan de manera quincenal, de manera semanal, pueden utilizar esas tablas, o en su defecto pueden utilizar la mensual, nada más la dividen por el periodo de pago. El siguiente punto que vamos a ver son las cuotas de seguridad social. Como mencionamos, también son carga tributaria tanto para el patrón como para el empleado. Aquí voy a poner el ejemplo de esta misma persona que tiene un sueldo de 40,000 pesos y esta persona percibe diariamente 1,361 pesos. Si multiplicamos esta cantidad por los 30 días, son los 40,000 pesos. Sin embargo, para efectos del Seguro Social existen un salario diferente, que es el salario diario integrado o el salario base de cotización, el cual está constituido por todos los pagos en especie que se le hagan al salario y que integran dicho salario. Aquí en este caso, ahorita no me voy a poner a meterme en los cálculos. El salario integrado es de 1,432 pesos y es el que va a servir de base para el pago de las retenciones o de las cuotas ante el IMSS. Aquí se toma entonces el saldo total neto, o sea, como dice usted, o sea, todo lo que le dan, ya sean bonos, alguna otra prestación, más el salario, ¿sí, verdad? Sí, es un muy buen comentario, Sonia. Mire, el salario diario integrado está constituido por todas las prestaciones en efectivo o en especie que recibe el trabajador. Para efectos de ICR, el cálculo se hace sobre el salario nominal. Para efectos del IMSS, se hace sobre el salario base de cotización. Hay un concepto que se llama factor de integración. Cuando son prestaciones de ley, son factores muy marcados porque, por ejemplo, el primer año solo tienes 6 días de vacaciones, tienes 15 días de aguinaldo, tienes la prima del 25%. El problema radica cuando hay empresas que tienen prestaciones superiores a las de la ley. Obviamente, vamos a poner un ejemplo, el salario diario de una persona puede ser de 500 pesos para efectos de su cálculo de impuestos, pero para efectos del IMSS su salario diario puede ser hasta de 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque tiene prestaciones superiores a las de la ley. Obviamente ese es un cálculo un poquito ya más avanzado, porque también se tiene que considerar qué juega para efectos del IMSS y qué no, pero el concepto que usted menciona es correcto. El salario base, cotización o integrado es para efectos de pago de cuotas del IMSS
y el salario diario nominal es para efectos de del cálculo del impuesto sobre la renta. Ok, gracias. Ok, aquí tenemos el ejemplo de que esta persona gana 1,432.56. Si se fijan, lo que mencionaba ahorita la compañera, si se fijan es diferente. Déjenme hacer un poquito más grande. Tiene un salario diario de 1,361 pesos diarios nominales para efectos del cálculo del ICR, que son estos 48.50, 40 mensuales que están aquí. Ok, estos que están aquí, pero para efectos del IMSS o del salario base de cotización es más, ¿verdad? Estamos hablando de 1,432 pesos. Probablemente si la persona ya tiene mucho tiempo trabajando y solo tiene prestaciones de ley, pues a lo mejor esta persona ya tiene muchos años ahí para que le vaya aumentando cada año. Hay que acordarnos que las vacaciones también aumentan, van de 6, 8, 10, 12, 14 hasta que se van aumentando cada 2 años, ¿verdad? Si tomamos en cuenta este ejemplo, aquí tenemos que el salario diario, aquí voy a poner un ejemplo de lo que viene siendo las cuotas del IMSS y los diferentes ramas que cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí son 30 días, este es el salario integrado y tenemos una cuota fija. ¿Cómo se determina esa cuota fija? Esa cuota fija se determina de la siguiente manera. Tenemos que multiplicar la UMA por el porcentaje, que en este caso es de 20.40. Estos porcentajes aumentan o cambian cada año. Para el 2020, estos porcentajes para el caso específico de la cuota fija, que corresponde hasta 3 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal, es de 20.40 y el porcentaje le corresponde 100% al patrón. ¿Ok? Es 20.40. Que se multiplica los días por la cuota por la UMA, que en este caso para el 2020 es de 86.88. El excedente, ese excedente es la cuota adicional. ¿Cómo se calcula? Ahí le corresponde un 1.10 al patrón y le corresponde un 0.40 al empleado. Aquí se multiplica, nomás que en lugar del 20.40 se multiplica el salario diario por los días, por el porcentaje por la UMA y nos da 386.73. Esta parte es la carga tributaria para el patrón, para este concepto que es cuota fija y cuota fija. Y el excedente, cuota fija para el patrón, el excedente del patrón, perdón, porque la cuota fija se le corresponde 100% a él. El excedente del obrero, nada más que ahora es la misma fórmula o el mismo cálculo, solo que ahora se toma el porcentaje que le corresponde al trabajador y es de 140.63. Caso de prestaciones en dinero es un 0.70 para el patrón y un 0.25 para el empleado. Gastos médicos pensionados, un 1.05 para el patrón y un 0.375 para el empleado. Guarderías y prestaciones sociales, el 1% para el patrón y aquí es 100% para el patrón. Aquí no paga nada el empleado. Y invalidez y vida es 1.75 y 0.625 para el empleado. Obviamente, pues aquí existen sumatorias. Si todo fuera a cargo del patrón, pues serían estos porcentajes. Si todo fuera a cargo del empleado, pues serían todos estos porcentajes. Y aquí vienen los cálculos, que es exactamente la misma mecánica, pero obviamente considerando los porcentajes que corresponden para cada uno. Aquí en el concepto de la prima de riesgo de trabajo, lo mencionamos en la sesión anterior, corresponde al grado de siniestralidad que puedan tener los patrones o la prima con la que se van a pagar estas cuotas. Esta cuota, en caso de la prima de riesgo de trabajo, se va modificando hacia arriba en el dado caso de que haya habido accidentes de trabajo o hacia abajo en dado caso de que no haya habido. El mínimo es 0.5,000 y obviamente eso se calcula de manera anual y se tiene que presentar a más tardar en febrero del año siguiente del ejercicio de que se trate. ¿Ok? En el caso de las enfermedades generales y las maternidades, como lo mencionamos también en su momento, no aumenta ni disminuye la prima de riesgo de trabajo. Al final, si sacamos el resumen de esto, tenemos que sacar el total de lo que le corresponde al patrón y lo que le corresponde al obrero o al empleado. Si sumamos aquí todas las cantidades que corresponden al patrón, tenemos un total de 3,067.28 para un periodo de 30 días de una persona
persona 432.56 pesos y al obrero le corresponderían 677.84. El total son 3.745.12. Esto es lo que el patrón tiene que reportar o pagar a más tardar los días 17 de cada mes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí estamos hablando del cálculo mensual de las diferentes cuotas de seguridad social. Si se fijan aquí, estos 677 pesos están en esta y habla de las cuotas del empleado. La vez pasada lo mencionamos, este es un cálculo de ICR, hasta aquí es el cálculo del ICR y a partir de aquí empieza el cálculo de seguridad social. Inclusive creo que comentamos que esto viene siendo a manera de cálculo lo que nos muestran dentro de un sobre de nómina o que corresponde a nuestro pago de nuestro salario. En el caso específico de este, les comentaba que de estas cuotas, esto es lo que está obligado a enterar el patrón, ¿verdad? En el caso de lo que viene siendo, hay otros dos conceptos que también constituyen una carga tributaria para el patrón y para el empleado, que es el retiro, que ese le corresponde un 2%, que es un 2% sobre nuestro salario base de cotización, y es netamente para el patrón. Al empleado no le toca, no hay ninguna carga para él, y eso es lo que va directamente a nuestro ahorro para el retiro. Y la cesantía en edad avanzada y vejez le corresponde un 3.15 para el patrón y un 1.25 para el empleado. Nos da 4.275. Y el Infonavit, que aquí es 100% para el patrón, y obviamente pues eso lo paga directamente él. De hecho, creo que es una de las preguntas de los cuestionarios para que también ahí la consideren. Aquí vemos el cálculo, seguimos sobre la misma base de 30 días. Estos cálculos, en el específico lo que viene siendo retiro y Infonavit, se presentan de manera bimestral o se pagan de manera bimestral. Aquí yo estoy poniendo el ejemplo de 30 días, pero generalmente los cálculos son por decir, en enero que son 31, más febrero que son 28, son 59 días. Así sería el cálculo. Nada más que esto lo pongo como ejemplo para ver la retención mensual de un trabajador y tanto la retención o la carga del trabajador como la del empleado. En el caso del retiro, mencionamos, se multiplica el salario diario por los días, por el porcentaje que le corresponde al patrón, que es un 2%, son 859 pesos. En el caso de cesantía y vejez, estamos hablando que son 1,353 pesos, sobre el salario diario por los días, por el porcentaje que le corresponde, y en el caso del obrero es lo mismo. La suma de estos conceptos nos da 2,696 pesos. La aportación patronal, pues obviamente son son 2,696.79, que es la suma tanto de la parte del obrero como el patrón. ¿Ok? Si se fijan, esto está relativamente sencillo, y en el caso del Infonavit, pues es un 5% sobre el valor de su salario, del 5% por el salario diario por los días, y nos da 2,148 pesos. Si nos vamos al cálculo o a ver la parte de lo que viene aquí es SAR o retiro y cesantía en edad avanzada, son 483 pesos, que es la suma que le corresponde al obrero, que son estos 483 pesos y que corresponde únicamente a el porcentaje de cesantía en edad avanzada y vejez. No hay para el retiro ni hay para el Infonavit, por eso aquí no se le hace ninguna retención. Si tomamos en cuenta este sueldo, esta sería la carga para el empleado, que son 1,161 pesos mensuales, y si tomamos en cuenta la carga del patrón, sería la suma de los diferentes conceptos de su carga patronal, que también está obligada a pagarla. Creo que inclusive ahí venía una pregunta dentro del cuestionario, que por qué no se está obligado a cargar a gastos esta parte de lo que viene siendo la parte de las retenciones o la carga tributaria del obrero. No se carga gastos porque esta cantidad es descontada al trabajador, se le retiene y no se carga gastos. La parte que se carga gastos es lo que a él le corresponde. El asiento es muy general y muy sencillo, se carga a gastos de seguridad social con crédito o abono a
impuestos por pagar. Cuando se pague, se carga impuestos por pagar y se le da la salida a bancos. Es una manera muy, muy general de verla. En el caso específico, les mencionaba hace ratito, o le mencionaba a la persona que está conectada, Sonia, que este es el cálculo ya global, lo que pagaría esta persona o lo que recibiría esta persona en un periodo de un mes, considerando este sueldo. Este sería su impuesto sobre la renta para hablar de lo que viene siendo el ICR o la carga tributaria de la federación, y esta sería la carga tributaria para el empleado, y este recibiría neto. Y aquí vienen las diferentes, por ejemplo, aquí en el total del patrón en el IMSS serían 3,067.28, y en el caso de más 3,067.28 más la parte patronal más lo del Infonavit, la parte, si se fijan, pues obviamente la carga más fuerte la tiene el patrón, ¿verdad? 6,569 contra 1,161, pues obviamente no representa una cantidad muy, muy diferente. Estamos hablando que nosotros, a diferencia de lo que paga la carga tributaria en una unidad, si el patrón tiene un gasto de $1, nosotros tenemos un gasto de 0.20 centavos, ¿verdad? Es nada más para ejemplificarlo. Y el último tema que vemos o que quisiera comentar con ustedes es el tema del 3% sobre nóminas. Como ya lo leímos, habla de el impuesto que se tiene que pagar por los diferentes pagos hechos por concepto de salarios, sueldos y cualquier otra prestación bajo el esquema de un servicio personal subordinado. Aquí ponemos el ejemplo de esta persona que gana 40,850.40. Cuando se haga el cálculo de un impuesto, siempre, este es el salario, este es el costo. Nosotros no podemos hacer el pago del 3% sobre nómina sobre el neto a pagar, porque ya estamos disminuyendo impuesto, ¿verdad? Entonces son 40,850.40. Si se fijan aquí, 40,850.40 es el total de pagos efectuados o de salarios pagados en el mes, y se le aplica la tasa del 3%. El impuesto a pagar al gobierno del estado de Nuevo León por este salario sería de 1,226 pesos. ¿Qué pasa, si nosotros consideráramos este importe, 31,724.56, pues obviamente estaríamos pagando un impuesto de más, a 31,000 de menos, 724.52, en lugar de pagar 1,226, pagaremos 952, lo que probablemente nos generaría una revisión por parte de la autoridad para verificar que estemos pagando el impuesto de manera correcta. Sobre todo en la actualidad, en que las diferentes órganos fiscalizadores ya tienen muchos acuerdos, y como ya todo es electrónico, es más fácil que puedan hacer revisiones. Anteriormente, por ejemplo, ahorita les voy a poner un ejemplo así práctico. Se dejaron de timbrar algunas nóminas hace unos 2 meses por una situación interna en una de las compañías en las cuales trabajamos, y de inmediato nos mandó. Sin embargo, sí se estuvieron haciendo los pagos de cuotas de seguridad social de dicho empleado, y obviamente luego nos llegó un correo del SAT donde nos dice que en convenio con el Seguro Social les han estado informando que hemos estado timbrando nómina, que hemos estado pagando cuotas de seguridad social de tal empleado, pero que no hemos timbrado la nómina. Primero nos lo piden como una invitación para que lo corrijamos. Si no lo corregimos, ya viene un requerimiento, y si no está atendido, pues obviamente genera una multa. Puede ser el mismo caso de lo que viene siendo el 3% sobre nóminas. Con esto, pues prácticamente terminamos el tema de lo que viene siendo el capítulo de sueldos y salarios y su carga tributaria. Con esto terminaríamos el repaso del día de hoy. Yo le agradezco mucho a Sonia que se haya conectado. No sé si tenga algún comentario, alguna retroalimentación. Sí, nada más por ahí. Bueno, me quedó una dudita. Ahí el pago que hace el patrón hacia Infonavit, ¿es el mismo día, el 17? Sí, y qué bueno que toque ese tema. Mire, por regla general, todas las contribuciones estatales y federales, inclusive las cuotas de seguridad social, se tiene como fecha límite de pago los días 17. Hay que acordarnos que en el caso del ICR se debe de presentar una declaración anual para personas morales y en algunos casos para personas físicas.
Por eso yo les ponía el ejemplo, la pregunta que por regla general, ¿cuándo se pagan las contribuciones? Por regla general son los días 17, es decir, vamos a suponer que ahorita es 31 de octubre, lo que haya retenido el patrón, por ejemplo, en el caso de esta persona, estos 7,964 pesos, el patrón los tiene que pagar el 17 de noviembre. Estas retenciones o lo que haya salido aquí de IMSS, ARE, Infonavit, él lo tiene que pagar el 17 de noviembre y el 3% sobre nómina lo tiene que pagar el 17 de noviembre. Creo que en la sesión anterior por ahí comentamos que cuando el día 17 de cada mes cae en viernes, por regla puedes pagarlo hasta el lunes siguiente, porque así te marca la ley. Cuando el día 17, que es el día del pago de las contribuciones en general, cae en viernes, lo puedes correr hasta el lunes o al siguiente día hábil, porque vamos a poner el ejemplo que el 20 de noviembre caiga en lunes. El 17 te dice, ¿sabes qué? Tú tienes hasta el lunes para pagarlo, pero como el lunes es 20 y es festivo, lo puedes pagar hasta el martes. Si cae el día 17 en sábado y domingo, es para el lunes o el mismo caso que caiga en día inhábil, es hasta el siguiente día hábil, así te dice la ley, ¿verdad? Inclusive en el caso de los pagos de ICR o de las... Aquí hay que entender que en el caso específico de los sueldos y salarios, ellos son retenciones que nos están haciendo y que ellos tienen la obligación de presentarla ante la federación, porque es un dinero que ya nos retuvieron. Pero como ellos están presentando dentro de la declaración varios impuestos, como el impuesto sobre la renta de las personas morales, el impuesto al valor agregado u otros impuestos, aquí en el caso específico esto hay otra parte que dice retenciones por salarios. Y estamos de acuerdo, pero como van dentro de una misma declaración, también ya metiéndonos un poquito más a cuestiones fiscales, también te dice, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a tu RFC, por ejemplo, yo soy la compañía La Peruana SADCV y yo tengo que presentar el 17 de noviembre los pagos del ICR de La Peruana, los pagos de IVA de La Peruana en dado caso de que hayan salido a pagar y las retenciones que yo le haya hecho a Juan Pérez Brito. Entonces, sí, que son los 7,964. Pero si mi RFC es 970217, por ejemplo, poner un ejemplo, te dice la ley que cuando de acuerdo al sexto dígito de la Constitución o de la fecha de nacimiento, te puedes correr, aparte del día 17 o del día hábil, 1, 2, 3 o 4, 5, 6 o 8 y 9 días adicionales a la fecha en la que se vence, pero ya son temas más fiscales, pero por regla general son los días 17 y su pregunta es una excelente pregunta, ¿verdad? O sea, sí son estos tres impuestos que vimos se pagan los días 17. Ah, ok, sí, me había quedado ahí esa duda, sí cambiaba. Y lo que mencionó, el pago de lo que es el Infonavit es bimestral. Sí, es bimestral. Le pongo un ejemplo. El Infonavit, usted los paga en marzo, los paga en mayo, o sea, los va a pagar enero, como es bimestral, enero y febrero se paga en marzo. Marzo y abril se paga en mayo. Mayo y junio se paga en julio. Julio y agosto se paga en septiembre. Septiembre y octubre se paga en noviembre y noviembre y diciembre se paga en enero. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, vamos a partir del mes de enero. En el mes de enero usted, el primer mes, usted en febrero tiene que pagar las cuotas nada más de IMSS. Y luego, porque se paga, lo de enero se paga en febrero, lo de febrero se paga en marzo, en el caso del IMSS que es mensual. Ajá. Lo otro que es bimestral, por ejemplo, en el mes de febrero usted va a generar cuotas y en marzo va a pagar lo de febrero del IMSS, pero va a pagar lo de enero y febrero de SARE Infonavit. Ah, ok, ya. Y luego, por ejemplo, en abril usted va a pagar el IMSS de marzo, pero en mayo va a pagar el IMSS de abril y lo de SARE Infonavit de marzo y abril. Ah, ok, sí, ya. Los días 17, ¿va? Ajá, sí. Ok, muchas gracias. Ok, ¿tiene algún otro comentario usted, Sonia? No eran las únicas dudas que salieron ahorita. Bueno, le encargo mucho que estudie para el examen. Cualquier duda, digo, ya se va a aperturar un ratito más. Dele una leidita a los capítulos. Cualquier duda, como quiera, ahí estamos a la orden y espero que tenga éxito en el examen parcial. Muchas gracias. Sí. Bueno, con esto damos por terminado la sesión del día de hoy. Agradecerle a la señorita que se conectó
Y las personas que no se conectaron, un ratito más se va a subir el video ahí a la plataforma para que lo puedan visualizar. Les encargo mucho que repasen sus actividades, que repasen sus cuestionarios, que le den como quiera alguna leída ahí a los temas que ustedes sientan que pudieran tener un poquito ahí más de inquietud, y que obviamente pues todas las preguntas van relacionadas con los capítulos que se vieron en clase. Nos vemos la próxima semana ya con temas específicos de la segunda parte del curso. Me despido nuevamente quedando a sus órdenes y les deseo el mayor de los éxitos. Muy buena noche y suerte en su examen. Gracias, que tenga buenas noches, contador. Hasta luego.